Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast de los escritores. Como siempre, junto a mí hoy vamos a estar charlando junto con Alejandro Martínez y Diego Albuena. Hola, buenas. Que en el capítulo anterior estuvimos charlando sobre México, su cultura popular, pensando sobre todo en productos hechos en televisión y cine, pensando en productos hechos en los 90s, en los 80s, casi cosas que heredamos desde nuestras familias, en cuestión de música también, porque alcanzamos a tocar un poco sobre el tema de las rancheras, para pasar en este episodio a charlar ya en lo que vino en el nuevo milenio. Ya México llega a la escena mundial prácticamente a través de Hollywood, empieza a ganar múltiples premios en la academia. Iñárritu gana con The Revenant, también gana con Birdman, tanto como mejor director, mejor película. Todos saben, todos la vieron, sonó mucho. Ganó Roma el año pasado con Cuarón a mejor película extranjera y mejor director, además, que hubo un hype tenaz, que huele a un lobby tenaz además, ¿no? ¿Cuál otro mexicano fue el que ganó? Iñárritu, Del Toro y Cuarón. Claro, El Toro con Shape of Water. Hace 2 años fue que estuvimos viendo, hace 2 años ganó. Y de igual manera, pues queremos proponer ese tema hoy para pasar a la literatura también, que ya puedes pensar en una literatura tal vez como un producto cultural alto, pensando sobre todo en la novela de Fernanda Melchor, de Yuri Herrera, que es como que su temática principal se podría llamar que es como novela de frontera, ¿no? El conflicto de México y Estados Unidos, sobre todo en señales que precederán al fin del mundo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Por Roma o por antecitos? Porque antes, en el capítulo anterior, habíamos hablado un poco de la edad de oro del cine mexicano, un poco de esas películas que eran rancheras adaptadas al cine. Y después llega esta nueva ola, que son los últimos 5 años, que no precisamente es cine mexicano, sino que es cine hecho por directores mexicanos, que tiene suerte en Estados Unidos. Yo no me vi Gravity, me vi Birdman y me gustó mucho. No me vi The Shape of Water, no me vi The Revenant, y me vi Roma. No me gustó Roma. No, sí. No me gusta. No sé ustedes qué películas de esas vieron. Pues yo las vi todas, por lo menos. Yo la única que no vi fue The Revenant. De Revenant yo fui el segundo día de estreno, así esperando mucho, porque DiCaprio venía como unos papeles importantes con Quentin Tarantino y todo esto, y yo dije... Había estado con Scorsese. Además, sí, había estado con Scorsese, además, entonces dije, venga, esto puede funcionar, y pues la verdad yo no leí mayor cosa, porque además está con Tom Hardy, que es otra persona que maneja como... De hecho, en Netflix está disponible ahorita. Sí. Okay. Pero he tenido pereza, o sea, no la veo. La lista, pero no la veo, es muy aburrida, es muy aburrida. La verdad lo que le atribuyen es que para que DiCaprio hace un buen papel, pero de ahí en adelante es ver a un man sufriendo, gimiendo así 2 mitos y tirado en el piso y lo ataca Son Oscars que yo no entiendo, ¿no? O sea, sigo... Porque si nos vamos atrás, bueno, la primera fue Gravity. ¿Fue primero Gravity? Sí, fue primero Gravity. Esa que no vi, pero era Sandra Bullock flotando. George Clooney, que se muere como rápido. Spoiler alert. Al revés, spoiler alert, George Clooney se muere rápido. Y después es Sandra Bullock flotando por el espacio, ¿no? Un montón. Aunque empieza a ver como en ilusiones no empieza a tener como unas alucinaciones con el personaje de Precious. Sí, Clooney, sí, pero digamos, lo interesante es como todo el trabajo de imagen realmente, o sea, pues no es un problema de diálogo. Bueno, tiene ahí de fondo hay una temática y toda extraña que no me interesa discutir, pero me parece que el trabajo de imagen fue muy bueno. Estas son películas en las que yo digo que el premio deberían dárselo a los ingenieros que están sentados en los computadores, o sea, es brutal. Antes que cualquier otra persona. Es brutal lo que esos tipos hicieron. Bueno, y después va Birdman, que es una peliculota impresionante, muy bien hecha. La música es buenísima, el papel que se jala Michael Keaton. A mí me dolió mucho como Michael Keaton perdió el Oscar a Mejor Actor frente a este tipo. ¿Cómo se llama? ¿El de cuál? El tipo que hizo el de La Teoría del Todo.
Eddie Redmayne. Sí lo perdió contra Eddie Redmayne. Haciendo de Hawking. De Hawking, sí. Sí. Haciendo muecas. Y ¿Cómo le gusta al Oscar la gente que hace muecas? Y los biopics. Sí, o sea, entonces es triste porque el papel de Michael Keaton, quien no haya visto Birdman, es muy recomendado. Creo que también está en Netflix. Okay. Y de hecho la reacción de Keaton es la volvieron meme y todo, ¿no? Como el momento en que se te rompe el corazón porque el man tiene como el discurso guardado en el bolsillo y saca el papel y cuando dicen que no es él, vuelve y lo guarda. Sí. No, es que es triste. Yo creo que ese Oscar se lo merecía Michael Keaton, pero bueno, no vamos a hablar de la justicia de Oscar. Más bien es, ¿qué más está? Benicio del Toro, después viene... Benicio no, Guillermo. Sí, también licor. Pero eso no. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, sí. Viene con Shape of Water. Y él había traído... El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, que es una muy buena película. A mí esa película me gusta mucho. Es que es la película de él. Yo creo su que película. Y además sé que es la entrada de él a Hollywood. O sea, además sí. Al presentarla como que Hollywood dice, uy, no, este tipo... Esa producción es española, ¿cierto? Sí, porque el idioma original es español, ya tenían que subtitular en inglés. Sí, es muy bueno. Pero The Shape of Water es una historia romántica, bueno, en fin, no sé, ahí medio sobrenatural y todo. Pero... Que también estaba compitiendo con Three Billboards Outside Ebbing. Claro. Que esa es una muy buena historia. Que yo recuerdo que nosotros estábamos pensando que esa se iba a ganar buena película y alguien se ganó una polla por ahí diciendo que era The Shape of Water. Es que era un año muy sólido porque era Shape of Water, ganadora, Dunkirk, Los Tres Avisos, seguía Blade Runner, porque aún así tú pues tenías una propuesta estética como bien particular. Estaba The Phantom Thread, que es la de Paul Thomas Anderson, que con el gran Daniel Day-Lewis. Y pues también que tuvo mucho ruido la de Call Me By Your Name, la de Luca Guadagnino. Sí. Que dicen que es muy buena, que tiene una muy buena fotografía, que la historia es bien interesante, no la he visto. Sí. Ok, no sé si está en Netflix. Gracias Netflix por el patrocinio. $2 me pagan. No. Pero aún así yo creo que en ese cine pues era eso, como eran directores mexicanos, pero es como... Sí, apuestas más, ¿cómo llamarlo? Internacionales. Es decir, internacional de Hollywood. Sí, internacional versión Estados Unidos, porque ya no, pues ninguna definitivamente apunta a esa representación mexicana que de pronto Iñárritu es Amores Perros, ¿no? Sí. O sea, digamos, Iñárritu todavía tenía esa apuesta mexicana en ese cine hecho en México. ¿Iñárritu también es Babel? Claro. Pero entonces esa ya es la primera apuesta estadounidense de él, después de Amores Perros. ¿Hay algo entre Babel y Amores Perros que hace Iñárritu? Tiene que haber. Hablando de filmografía. Sí, que hay una película como exactamente, porque seguro. Si uno ve Amores Perros y Babel, tienen como la misma trampa, el mismo juego de... El giro y las historias concatenadas. Ajá, sí. Sí, hay una conexión, pero ahí se notan esos saltos que tienen que dar estos directores cuando pasan como de un cine un poco más local a un cine ya mucho más para mercados internacionales. O sea, tienen que desprenderse como de las temáticas y esos tratamientos de los temas para hacer como cosas mucho más que abarquen mucho más público. Porque uno piensa Babel y Babel era esa apuesta finalmente, o sea, como ese juego de multiétnico, multirracial, multimierda. Sí, porque Babel, me acuerdo que había una parte que pasaba como en Irán, bueno, en Marruecos, en Japón, Brad Pitt. Él es una nación. Entonces, y de ahí para adelante, pues los demás hacen básicamente lo mismo. Es decir, o sea, se desprenden como esas narrativas y empiezan a crear unas narrativas que pueden ser digeridas mucho más por ese tipo de públicos. ¿Qué más había ahí? Bueno, porque Benicio del Toro también hizo... Guillermo, maldita sea. Guillermo del Toro. ¿Qué más hizo Guillermo del Toro? Del Toro. Del Toro, porque es señor del Toro. El gordito aquel. No, él venía de unas cosas muy locas porque él hizo Pacific Rim. Ay, verdad, sí. ¿No fue ese, man? ¿Ah? Children of Men es Cuarón. No, es Cuarón. Ese es Cuarón. Y eso, yo soy muy fan de... Sí, de esa película. De Children of Men. Uy, muy buena película. Eso. Si hay una distopía genial, es esa. Es esa. Pero de alguna manera sí lograron meter a todos esos directores ahí, y aunque no hablaban de las narrativas mexicanas, pues... Bueno, Cuarón estuvo dirigiendo una de Harry Potter.
Además, El prisionero de Azkaban. que es la mejor calificada en Rotten Tomatoes y todo el cuento que Sí, 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 el prisionero de que sí Azkaban. es el prisionero de Azkaban, sí, tiene toda la razón. Eso es, sí. Entonces ellos ya de alguna manera se habían metido a la Hollywood Y con toda. entonces, una conjetura, de pronto pensando que ya como tienen una posición, ya hay una oportunidad de hacer una historia mexicana que sí puede ser Roma. Que Sí. ya teniendo un lugar y un prestigio dentro de la industria, ya se pueden dar esa libertad de decir, voy a hacer una película con esta propuesta, que de hecho el único que lo bancado fue Netflix, ¿no? Porque eso es producción de Netflix. Claro, pero entonces yo creo que ahí, o sea, parte de lo que estamos hablando y la reflexión es, finalmente, la industria estadounidense de cine acepta a estos directores y los recibe en su seno siempre y cuando sus historias sean amplias, sean hollywoodenses. Pero precisamente llega y ya con el reconocimiento que tiene, habiéndose ganado un Oscar, propone una historia un poco más personal Y lo echaron. y como que pues vaya y busque financiación con mucho gusto. Y obviamente pues Netflix, que tiene un montón de plata para botárselo a la cara a la gente, pues ellos sí dijeron pues tomen toda la plata que necesite para hacer su película porque creemos en usted y además todo el lobby que luego hicieron para llegar hasta los Oscars. Sí, al punto en que salían en portadas de Vanity Fair, las actrices, los actores de... ¿Ustedes lo vieron de en la cine película. o en la casita? No en la casa. Pues era Netflix, ¿no? Yo Sí, tengo entendido que funciones solo hubo en Estados Unidos para cumplir el requisito. Acá hubo también. Sí. En Avenida Chile creo que hubo unas funciones Porque de Roma. es posible, sí, porque tiene que haber unas funciones a nivel mundial para que puedan entrar como A competir. en la entrada de los nominados. Sí, en a la Estados Academia. Unidos muchas salas de cine rotaron Roma. No de cadenas, sino pues salas de cine. Pero, digamos, de la crítica que ustedes ponían de la película, ¿ustedes sí creen que Roma es mexicana? ¿De alguna manera, habla de alguna manera de México? Entonces yo creo que entrando al tema que nos Grueso. abarca el día de hoy, a mí me parece que Cuarón lo que hace en esa película es coger el estereotipo de una parte de la historia de México y narrarla de una manera lo más genérica posible, o sea, lo Pero más es- estadounidense posible. Pero más que estadounidense es cine-arte estadounidense. Mm, O sea, sí. ¿sí? claro, Lo blanco que, y lo que negro, Estados Unidos entiende como cine-arte. claro, blanco y negro, no hay banda sonora, Tomas largas. Sí, que le llaman art house. es Sí, o sea, como ese... Sí, eso que no, como que no termina de pasar, no pasa realmente mucho, aunque socialmente sí pueda pasar un montón de cosas en México en ese momento, que también es un reflejo de lo que pasaba en las naciones latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX, bueno, el problema del capitalismo, el comunismo y la represión y bla bla. Pero yo siento que cuando yo terminé de ver Roma, pues no había una historia ahí, como que no me habían contado nada, como que yo siento que no había pasado nada. No sé si a ustedes les sucedió lo mismo. Yo siento, es que el problema es que, claro, habiéndolo escuchado por ahí un par de entrevistas que le hicieron, donde, ay, no, sí, que es que me recuerdo de mi infancia, que está huevona. Claro, uno sentía o medianamente creía que el personaje principal era esta mujer, Cleo, ¿qué se llamaba el personaje? Sí, Yalitza. Ella. Pero hay un punto de la película donde ella se diluye, porque realmente lo que importa no es el personaje y lo que le pasa al personaje, sino la situación en general del universo que ha construido Cuarón en la película. O sea, como el problema de estas marchas. Y como ese problemática paramilitar que llega a un Exacto. sí. Entonces, eso es lo que realmente termina pesando fuertemente, porque además nos une a ese tema es porque el novio está metido en el rollo. Sí. Y de pronto la película se aleja al resto, porque entonces empieza a contar ese gran problema como de ese momento, y entonces luego como para salir de eso, entonces este viaje a la playa, pero entonces ya no hay como personajes que estén jalando la historia, sino son los hechos, los grandes hechos, los que lo terminan llevando uno al final, y que el final es como un volver, ¿no? Que es un círculo finalmente la historia, en donde vuelve y termina en la misma casa, y ya. Y no ha cambiado nada. Sí, entonces como que no ha cambiado nada, y el personaje realmente no es el que termina atando todas las situaciones, son las situaciones las que terminan poniendo
a los personajes. Entonces, claro, uno llega y dice, la primera pregunta que se hace es, ¿cuál fue la historia que me contaron? Digamos, con relación a eso sí, y me hace pensar, ese tipo de cine es mucho lo que hace Terrence Malick en Tree of Life, lo que puede hacer Richard Linklater en Boyhood, que es un montón de gente que son como, que los sucesos son los que los van, hay como medio temblar, medio hay como trastabillar en su historia, pero a final de cuentas, como dice Diego, ellos no la jalan, sino que eso le llaman Piece of Life, ¿sí? Es una película que muestra un pedacito de vida en el que el personaje no cambia, pero en ese periodo de tiempo sí hay un montón de volatilidades que alrededor de ellos que sí están ocurriendo. Yo igual, a mí lo que me pasó con esta señora Cleo, con este personaje, es que yo no sentía nada de lo que se supone que me tenía que hacer sentir el personaje. Más allá de que sea una actriz natural, pues la vendedora Rosa había actrices naturales y algo sucedía ahí. Algo sucede ahí. Pero esta mujer, no sé, como que no... Esta escena que se supone que es la escena más dura que ella decía que grabó y que los médicos lloraron, no sé qué, que es como cuando pierde el bebé. La mujer estaba ahí como muerta y yo no... O sea, haz algo. A mí me parece que la representación teatral o de cine o lo que sea, siempre tiene que haber una exageración. Que uno no la entienda como una exageración, pero que tampoco pase como algo que tan real, que en la vida real uno difícilmente es tan, no sé, difícilmente muestra tantos sentimientos. Pero esa parte de esa película como que yo no lograba conectarme con el personaje principal. Lo que yo sí creo, y muchas personas criticaron esto en internet, era la intención de decir, no, vamos a utilizar todos los elementos del cine arte para vender esta película como eso, como cine arte. Y al final pues terminó funcionando porque pues un Oscar a mejor película extranjera. Que siempre se las dan como pero a estas películas como con el gran subtexto y lo que dicen que la película para para un espectador que le ofrezca dificultades y que no es una película por lo general fácil de ver, si cumple esos requisitos, es difícil de ver, es una película llena de subtextos, problemáticas sociales, un personaje principal que a final de cuentas es víctima de un montón de cosas, que se siente mucho así, no es un personaje que sí, ¿verdad? No propone mucho a final de cuentas, sino que está recibiendo todo. Yo cuando vi Roma, eso fue noviembre, diciembre del año pasado, al mismo tiempo estaba leyendo 2666. ¿Sí? Y en la parte de los crímenes hay un montón de pequeños, es que ni siquiera se puede decir crónicas. Hay como reportajes de un montón de asesinatos de mujeres. Y dentro de esos asesinatos hay uno que a mí me causó mucha curiosidad, que es una niña de colegio que desaparece, sube en un carro, en un peregrino, como dice la novela. Y lo que hace Bolaño es contar la historia de la mamá de esa niña. El personaje, para que quien haya leído la novela o lo quiera leer, ni siquiera tiene un nombre en la novela. Se refieren a él como la mamá de esta niña. ¿Sí? La madre de Penélope, así se llama el personaje. Y en 2 o 3 hojas que Bolaño habla de ese personaje, que es una mujer que trabaja en una maquila, que vive en una zanja, en donde una zanja que supuestamente una de las maquilas se va a utilizar para hacer sus desagües de desechos tóxicos, pero finalmente nunca lo utilizan. Después termina mudándose a una casita con paredes y puertas y vende tortas en la empresa para darle una mejor vida a la familia, bla bla. En esos 2 o 3 páginas yo sentí más empatía con este personaje que lo que sentí en las 2 horas y pico que dura Roma. Y yo pensaba, bueno, ¿cuál es? De alguna manera se está hablando de personajes que tienen similitudes. Son personajes intrascendentes, por decirlo así, para narrativas nacionales. Nosotros sabemos que siempre quien tiene la mano de la narrativa es quien tiene la plata, así es sencillo. Y si miramos, por ejemplo, desde donde está contado Roma,
así nos quieran contar la historia de Cleo, lo que nos están contando es la historia de la familia donde trabaja Cleo. Sí. Porque desde ahí es donde está narrando Cuarón. Sí. Lo que hace Bolaño, y tal vez para irnos para el lado de la literatura, es que toma ese personaje intrascendente, y yo sí siento que con las voces que él utiliza, me está contando la historia desde ese lado, desde esa mujer, desde las esperanzas que tiene esa mujer. ¿Qué es lo que me pasaba a mí con Cleo? Yo no sentía que esa mujer tenía un anhelo. O sea, esa mujer como que estaba condenada a estar ahí por siempre cuidando a sus niños. Si uno mira esa historia desde el lado de los niños, eso es normal. Pero si uno realmente se mete en la cabeza de Cleo, yo creo que ella siempre va a querer estar saliendo de ahí. Sí. Diego, que leyó Bolaño y sabe todas las historias de mujeres, puede, y yo creo que ahí podemos conectar después con Yuri Herrera y con esa literatura de frontera. ¿Qué es lo que le falta a Roma? Que sí tienen estas narrativas, lo que vamos a hablar ahorita de Yuri Herrera y de Fernanda Melchor, que no lo logró Roma. A mi entender, no logró Roma, no sé. A mí me parece que lo que le queda faltando a Roma es de verdad comprometerse con el personaje. Yo siento que de lo que habla Alejandro es el capítulo 4 de 2666, que son los crímenes en lo que llaman Villa Viciosa, creo que es. Bueno, algo así, sí. Que es finalmente Ciudad Juárez, pero no lo mencionan directamente. Que es la ciudad fronteriza ahí con Estados Unidos. Santa Teresa. Esa vaina. Sí, Villa Viciosa es otro lugar donde salen unos asesinos, que la locura sale de Villa Viciosa. Villa Viciosa, sí. Santa Teresa. Entonces, Bolaño lo que logra con la narrativa en ese capítulo finalmente es, lo narra finalmente un detective, un policía ahí de la zona, pero cuando empieza a narrar con el detalle de un detective, claro, nos empieza a entregar una gran cantidad de detalles de quién era, dónde vivía, en qué situación vivía, pero lo más fuerte y lo más interesante es las condiciones en que encuentran los cuerpos muertos. Entonces, toda esa carga de descripción es lo que uno, cuando lee ese capítulo, uno se mueve y se conmueve muchísimo por todas las situaciones, a pesar de que, si usted lo mira cómo está redactado, eso es un reporte. Es un reporte policial. Es un reporte policial. Pero está la descripción que uno empieza a decir como, y es eso, mujeres de 40 años, mujeres de 15 años, muertas y encontradas en unas situaciones supremamente lamentables. Cuando uno ve el personaje de Cleo, uno lo ve muy limpio. Es que lo ve aséptico. Es una mujer que está ahí y sirve, pero entonces, claro, la carga viene desde afuera. No, es que ella es indígena. Entonces toca crear toda la narrativa, finalmente fue el lobby de la película. No, es que vea la situación de la población raizal mexicana en relación al problema del blanco. Pero tenían que crearlo, porque la película en sí misma no logró, ni a través de lo visual, ni a través de la narrativa, crear la situación de decir, oiga, sí, esta mujer, que sí, obviamente ella hay 2 o 3 veces que habla en su idioma, que no me acuerdo cuál es, náhuatl, bueno, que sea, pero igual se sigue sintiendo artificial, demasiado artificial. Lo que hay es como una mirada de pesar, me parece, una narrativa de pesar, como, ay, vamos a darle un pedacito a este, ¿sí? Ese es otro requisito para los Oscars de película extranjera, que sea como esa visión miserable a una minoría, a lo que se entiende como un grupo que no ha tenido las mejores posibilidades simplemente desde su origen. Extrañamente, cuando una narrativa apela, en el caso de Bolaño, a un reporte policíaco, que es una cosa descarnada, sin ningún tipo de contemplación por el lector, ¿no? Dice, la mujer tiene marcas de violación en el ano, en la boca, en no sé qué, bla, bla, los 3 hoyos de lo que habla Bolaño también un montón. Eso me parece más justo, por decirlo así, con el personaje, más cercano a ese personaje, que esa mirada hasta romántica burguesa de quien ve con lástima a Cleo. Ya que lo pone así, yo digo que la palabra es condescendiente, ¿sí? Es una imagen condescendiente a este personaje porque siempre la están cuidando,
llega llorándole a la señora de la casa, decirle, venga, es que estoy embarazada. Y que finalmente esa es la escena emblemática de la película en la playa, que es toda la familia pues a tenerla y a cogerla. Pues porque es el momento en que la indígena es héroe, porque es la que salva a los peladitos de ahogarse. Entonces ahí sí la señora burguesa la reconoce como de ella también. Ay, venga, usted ahora sí es parte de los míos. Sí. Pero que igual, de nuevo, como ya dijimos, no pasa nada, porque igual cuando vuelven a la casa, vuelve a su lugar, no ha pasado nada. Entonces uno dice como, lo que me está diciendo en la película finalmente es que la situación de los indígenas no ha cambiado en 60 años, ¿no? Pero sigue siendo como que la toman a ella como una agrupación. ¿Y qué pasa con el individuo? Con ese personaje como individuo. Claro, y es que eso es lo que creo. O sea, de nuevo, Bolaño pone al individuo así no tenga nombre. En cambio, Cuarón pone en el individuo la representación de una colectividad y el individuo se queda sin personalidad. Sí, desaparece totalmente. Sin ningún tipo de identidad. No la tiene, porque es una identidad del grupo que entonces es simplemente como indígena en unas situaciones que entonces termina a través de representaciones sociales se sabe o se considera que esas agrupaciones sociales están en unas desventajas en esa sociedad. Pero ¿y el personaje? Porque esto es una película, o sea, es decir, no es un documental. Que es que de nuevo, me parece que Cuarón jugó mucho a ese lindero ahí medio delicado, que como que por ser blanco y negro y que la huevonada parecía un documental, pero es una película. Entonces como que lo mantuvo ahí a uno en la raya, entonces como que ni es personaje individuo, ni es personaje social, sino se mueve. Bueno, no sé, a algunos les gustó, a nosotros definitivamente como que no es de nuestro estilo. Antes de la nueva sección, inauguré la nueva sección de... Chan, nueva sección. Que corra el cabezote o lo que sea. Los escritores consumimos casi lo que se nos arrime por ahí, entonces de tanto que consumimos queremos compartir qué nos gusta o qué queremos que ustedes vean de lo que nosotros estamos también consumiendo. Valbuena, colabórenos ahí. Pues gracias a Te lo resumo así nomás, a Jorge Pinarello. Ya. Y sus recomendaciones cuando hace su podcast. Esta serie Years and Years, producida por la BBC, realmente es una muy buena serie. Es decir, como su nombre lo indica, va a contar como partiendo creo que del año 2019 hacia adelante hasta 2030, muy rápidamente, porque van 6 capítulos, la vida de una familia, comillas, tradicionalmente inglesa, que es ya en las nuevas configuraciones sociales de el hombre blanco, la mujer negra, la hija totalmente poseída por lo mediático, que se quiere hacer implantes digitales, y el hermano gay que entonces se separa del gay blanco para hacerse a un gay de Ucrania, una vaina así, porque se enamora de una ucraniana por bello. Entonces como que hay una complejidad dentro de la familia muy interesante en tanto en la narrativa, pero sobre todo cómo se van transformando esos personajes en el tiempo y cómo, digamos, todo el contexto externo, que además finalmente es una Emma Thompson que hace de primera ministra, que es casi la parodia de Trump. Es una cosa buenísima, hilarante, y como es tan ligera, porque el tiempo ahí a usted no se lo amarran, sino que en cuestión de un capítulo le pueden pasar 3 o 4 años. Es lo contrario a Dark. Sí, todo lo contrario. Entonces me parece que es una historia y una narrativa muy interesante para que ustedes la revisen. Bien, Years and Years. Alejo, cuéntenos. Yo vi ayer nomás un documental en Netflix. Netflix me está pagando, ¿no? Que se llama The Edge of Democracy. No sé, ¿Edge como de borde? Como el borde, el filo. Más bien el filo. El límite de la democracia. Que es un documental hecho por una señora que se llama Petra Costa. Y habla sobre los últimos 4 periodos presidenciales de Brasil y por qué terminan en Bolsonaro. Cómo empiezan en Lula da Silva con estos movimientos obreros. Y cómo eso termina en uno de los pues lo que viene es una cosa de ultraderecha, con personas que tienen una extraña nostalgia, una falsa nostalgia de las dictaduras militares. Sí.
Y es un documental bastante interesante. Yo creo que sí tiene un poco un sesgo. Pues porque obviamente la mujer está del lado del partido laboral o de los trabajadores, que es el partido de Lula y de Dilma. Pero sí deja claro que todo esto del famoso caso del car wash o no sé cómo se llama en portugués, que es, bueno, se supone que el escándalo más grande de corrupción de Brasil lo descubrieron por un problema con un lavado de carros. Un lavadero de carros. Sí. Y eso llevó como un montón de meses. Es algo así. Y eso terminó en el supuesto, bueno, no en el supuesto, en el impeachment, no sé cómo llamará eso en español. De Dilma Rousseff. ¿No es como una moción de censura, más bien? Sí, la censura de Dilma. Y ahora la cárcel de Lula da Silva. Pero detrás de eso hay un montón de corrupción enorme que además todo lo que uno ve o sea, lo siente tan cercano y tan similar a lo que está pasando en Colombia. Una cosa medio, pues, es muy política, pero es muy interesante la forma como lo cuenta. Y se llama The Edge of Democracy y está en Netflix. Bien, yo llevo cuestión de un mes metido como en la escena del cine independiente, la escena indie del cine gringo, sobre todo 70s, 80s, y resulté viendo una película de una directora que se llama Elaine May, en la que actúan John Cassavetes y Peter Falk en una película que se llama Nicky y Nicky, en la que es un gángster que está encerrado en una habitación de hotel y llama a su mejor amigo para que llegue a rescatarlo, pero el amigo es el que está encargado de entregarlo para que lo mate. Y es su mejor amigo, entonces es casi que una exploración, es una reflexión a lo que se trata la lealtad, la amistad, pero al mismo tiempo cómo lo pondera alrededor de lo que es el dinero. Y entonces es el tipo conflictuado todo el tiempo de que a qué debería ser más fiel, si es su amistad o a su obligación como gángster, que es pues que los motiva es ¿de qué año es esa película? Llenarse de billetes de los bolsillos. 78, o sea que tienen que bajarla por algún... Sí, esos torrents. Eso se puede por otro lado. Esas son las recomendaciones, esa es la nueva sección del podcast de nosotros. Ajá. Entonces volvamos a México. Entonces yo creo que ya valdría la pena ya entrar a hablar de Yuri, hablando pues de lo que serán estas narrativas mexicanas y cómo entran en conflicto con la frontera norte mexicana. Me gustaría hablar que fue de los dos textos que leí. Yo tuve la oportunidad de leer Señales que precederán al fin del mundo, y el otro es, ¿cómo es que se llama? La transmigración de los cuerpos, sí. Entonces, a mí lo que más me gustó de las señales que precederán fue como yo le encontré un tono muy mítico a este personaje de esta mujer máquina que vive como en un lugar, y como yo le vi una similitud como a estos mitos indígenas, en la que era la indígena que guiaba al español y le traducía a los locales. Pues de hecho hay dato curioso, los capítulos tienen nombres que están relacionados con un libro sagrado. Bueno. De un grupo nativo americano, pues México, Mesoamérica, y hablan de la bajada, o sea, pues, el descenso al infierno. Okay. ¿Sí? Entonces básicamente es como el Dante's Inferno. El Dante's Inferno, pero de la cultura tradicional mesoamericana, ¿sí? Digamos que es el libro del infierno, el Popol Vuh, pero para el infierno, ¿sí? Okay. Entonces sí tiene que ver con Yuri. Porque yo sí encontraba eso como no me acuerdo el nombre de la indígena, pero que guió a Hernán Cortés y que era su intérprete a través de toda la campaña conquistadora de Mesoamérica, de lo que hoy en día es Centroamérica, en momentos de que cuando, digamos, ella hace como esta gran peregrinación a través de la frontera, que tiene que pasar desiertos y está como esta gran sombra del sheriff gringo o del cowboy detrás de ella, pero que a final de cuentas no la tocan, pero sí está ahí amenazándola atrás todo el tiempo, y es esta mujer que tiene como la tarea de ir a recuperar a su hermano en una tierra desconocida. Entonces me gustó muchísimo esa cuestión, como abordan el tema gringo de que es la tierra donde todo el mundo... Para quien no sepa, bueno, lo recomendamos y lo hemos recomendado creo por las redes sociales bastante a Yuri Herrera. La historia es sencilla, es una novela muy corta además. Una mujer, una joven, se llama
Maquina. Maquina. Vive en algún pueblo de México. Suponemos que al sur del DF, porque en algún punto pasa por la gran ciudad, que lo llama el Gran Chilango, de hecho. Sí. Y su abuela le dice, necesito que le lleves un recado a tu hermano que está al otro lado de la frontera. En ningún momento se menciona que es México, en ningún momento se menciona que es Estados Unidos, pero uno lo va sabiendo. Y lo que narra la novela es el viaje de Maquina al otro lado de la frontera y su búsqueda, la búsqueda por su hermano. Ese es, la premisa. Grosso modo, el resumen de la historia de lo que trata este libro. Alejandro te lo resumió así nomás. Pero digamos que yo lo que veo en los personajes es como esa búsqueda como de la modernidad, ¿no? A final de cuentas, como de esa modernidad fallida. Hay una historia dentro del libro, no sé si se acuerdan, de un tipo que llega al pueblo después de haber estado en Estados Unidos. ¿El de los celulares? El de los celulares. Sí, es genial. Que trae el celular y le trae el celular a la mamá y él coge un celular y se me va a llamar y no sé qué. Porque esa es la gran metáfora de la modernidad que queremos copiar, pero que no podemos copiar. Es la modernidad de ellos que ellos tienen allá y que no podemos replicar, no podemos reproducir, porque el tipo va, compra los celulares y vuelve y intenta presumir de que les trajo la modernidad, pero la llamada obviamente no sale, tampoco entra porque Maquina le dice, bueno, y algún día llegarán las antenas, entonces. Sí, es muy interesante ese juego. Y Diego alguna vez me lo comentaba, no sé cuándo, y es lo bueno de estos libros de Yuri Herrera es que uno no sabe en qué tiempo ni en qué espacio están. Sí. O sea, son como... Por eso también digo que la cuestión mítica, porque el mito rara vez tiene como se puede ubicar temporalmente. Y eso es lo que yo también quiero ir, porque de verdad uno lo puede ubicar bien en qué momento pues están sucediendo los hechos. Yo creo que parte de como la evolución de lo que hemos hablado de la cultura mexicana, donde al principio se sentía mucho la temporalidad porque estaba muy afincado como a momentos muy puntuales y a situaciones muy puntuales a llegar, y que me parece que Bolaño colaboró mucho en eso. Es decir, en este punto mencionamos a Bolaño y ya sabemos que Bolaño pues no es mexicano, es chileno, pero de él se dice que escribió la mejor novela mexicana, finalmente, que son Los Detectives Salvajes, al punto que cuando uno la lee uno efectivamente cree que es un mexicano. Pero en 2666 él ya, es decir, cuando uno lee el capítulo de los asesinatos de las mujeres, a pesar de que creo que hay indicación de en qué año empieza y en qué año termina la investigación, uno lo sigue leyendo y uno sigue sintiendo que eso está sucediendo hoy en día. Porque sigue pasando. Porque además en el mundo de lo real sigue sucediendo. Entonces ya empieza a sentirse en esa construcción de la narrativa una distancia temporal, o sea, como que no es pertinente señalarlas el momento en que están sucediendo las cosas. Yuri Herrera evidentemente se desprende totalmente, al menos en esas dos novelas que ya mencionó Medrano, del tiempo. Entonces, claro, cuando uno arranca la de Señales que precederán, uno puede pensar que eso está sucediendo hace 20 años, hace 30 años, porque como, no sé, la precariedad, como ese panorama tan sórdido, tan desolado, pero de pronto aparecen los celulares. Entonces uno llega y dice como, mierda. O sea, no era como tan allá, sino más bien más acá, pero tampoco uno sabe esa distancia porque pues ya vimos con los celulares hace un montón de tiempo, y que de nuevo es otra situación que sigue sucediendo en la realidad mexicana, que es ese paso a la frontera con Estados Unidos, aun cuando nunca se menciona qué frontera es, pero la situación y la relación entre los personajes y la manera como se expresan. Hay una palabra que utilizan los gachos. Sí, para los gringos les dice de una manera muy particular, creo que son son gachos. Es como se mencionaba, creo que en Francia esa palabra tiene que ver con algo, los franceses. Yo leí, usted leyó La Transmigración de los Cuerpos. Sí, también, esa no me la leí yo, pero yo me leí Trabajos del Reino. Que Medrano no se la leyó, pero que Diego sí. O sea, Diego fue el más juicioso. Entonces hablemos un poco de la transmigración de los cuerpos. Cuéntenos ustedes. Háganme un resumen de la transmigración de los cuerpos. ¿De qué? Eso es casi que un Romeo y Julieta, pero con cadáveres desde el principio, ¿sí? Porque son dos familias y por azares
una familia tiene el hijo de la otra familia y la otra familia tiene el cuerpo de la hija de la otra familia. Y entonces es un tipo que se dedica, como él mismo dice, que a manejar el verbo, es decir, es un tipo que sabe negociar. Entonces el tipo se la pasa yendo que de un punto a otro, decir, no, es que, pero y ni siquiera dice directamente, no, es que ya pasó como algo malo. Sí. Y mientras va de un punto a otro, resulta en un puteadero, resulta intentando tener sexo con alguien, resulta viéndose con otra persona que también vive de manejar el verbo, y al otro lado dice, no, al otro lado tampoco pintan bien las cosas. Y entonces ese tipo intentando negociar, aunque las dos familias ya terminan en un punto sabiendo que ya van a reír cadáveres, es el tipo intentando como conciliar esa situación que yo... Ese intercambio que yo encuentro de muy Romeo y Julieta, entre dos cuerpos en un contexto en el que nadie puede salir de la calle porque hay como un gran virus que está contaminando a toda la población, entonces todo el mundo está encerrado. Este man el alfa queque, quien se dedica a manejar el verbo, se mueve en calles vacías, solo se encuentra con policías corruptos, con putas y con drogas todo el tiempo, que es lo que, según yo veo que Yuri dice que pase lo que pase, eso jamás va a dejar de existir y jamás se va a dejar de mover, pase lo que pase. Lo interesante de esa novela es, claro, o sea, esa evocación a Romeo y Julieta es difícil de evitarla, pero lo interesante es que igual lo que él quiere finalmente es tener sexo con esta vieja. Sí, con la 3 veces rubia. La 3 veces rubia. Los nombres de los personajes en Yuri Herrera es una cosa de loco. Entonces sí, el man lo que quiere es follar con la 3 veces rubia. Y ese es el problema, que así empieza la novela. Sí. Y así termina. O sea, como que en el medio, mientras que él está en esas, es como que lo buscan, lo llaman y le dicen, no, vea, que es que lo necesitamos aquí para hacer el vuelto. Sí, porque es su trabajo. Sí, claro. El tipo se gana así la vida. El tipo vive la vida de negociar lo que le pongan a negociar. Entonces le tiene que decir a ella, como espérenme un ratico porque tengo que ir al otro lado, que necesito hablar con alguien. Y de pronto la novela se va en eso, en que el man va y vuelve, y sube y baja, hasta que pues, finalmente termina su negocio y igual vuelve. Vive como en un, ¿cómo se llama eso? Esas casas, como un inquilinato, sí, parece que es un inquilinato. Entonces me parece que es interesante porque por ese marco mismo que le da a la novela, o sea, como que en el hecho de que ese es el interés particular del personaje, como que se le quita, o sea, pierde mucho peso ese problema del intercambio de los cadáveres. Entonces me parece que no se siente tan densa, o sea, no es un problema tan denso como el que presenta, por ejemplo, Bolaño, pero igual es un problema de que hay dos familias que se están matando. Digamos, como para poner una pregunta en general, no sé si pasa también en trabajo, ¿cómo es que se llama? Trabajos del Reino. Trabajos del Reino. En Trabajos del Reino también pasa que el tipo tenga una escritura tan oral que se sienta como, como tan charlado. Y además utiliza muchas jergas mexicanas, ¿no? Jergas muy mexicanas. Pero además eso que usted dice del trabajador de la palabra, del verbo, pues, es algo que le da muchísimo en las 3 novelas. Trabajos del Reino es la historia de un cantante de música norteña que canta en bares de mala muerte. Y un día un capo mexicano, bueno, un capo de la droga, uno supone, porque todo eso está apenas sugerido, pero no se dice, lo adopta. Y el tipo se va a vivir casi que al castillo del capo, como si fuera parte de una corte real. Porque yo creo que eso también tiene el Yuri Herrera, o sea, las señales que precederán al fin del mundo es como un Caperucita Roja. Ustedes dicen que Transmigración de los Cuerpos es como un Romeo y Julieta. Y este es como un cuento de hadas también, porque hay un rey que es el narco este, y lo demás, la gente alrededor es la corte. Y también los personajes se llaman, pues este es el artista, es el personaje principal, y está la cualquiera, que es la mujer que él desea, ¿sí? Y está la bruja, y está el periodista, y está el joyero, y ese es el nombre de los personajes. Lo que pasa es que termina adoptado por el narco y él hace música para el narco. Después, bueno, hace un montón de cosas después de eso. Pero me parece que hay un tratamiento importantísimo de la palabra, de la importancia de la palabra en ese movimiento de los personajes. El movimiento del artista es a partir de su posibilidad de escribir canciones. De la transmigración de las señales que precederán al mundo es porque esta mujer es capaz de hablar los idiomas gachos del otro lado de la frontera y el idioma del sur.
Y entonces el negociador del verbo es porque tiene la posibilidad de eso, de mover con la palabra. ¿Cómo es la importancia de la palabra para en ese movimiento entre fronteras y esa utilización del lenguaje? Que creo que con culturas como la chicana y literatura, ya hay estudios de literaturas chicanos, me parece que hacia allá va lo que nosotros ahora llamamos arte alto de literatura, pero que nace desde la calle, pues desde temáticas populares, que creo que era lo que decía Diego un poco sobre cómo el arte alto tiene que ver mucho con el arte bajo, ¿no? Sí, que yo creo que redondeando un poco, al menos en nuestro contexto local, a eso le falta mucho. Nosotros todavía estamos muy lejos. Es decir, la calle acá sigue siendo un cliché maltratado y esporádico en las novelas, porque aquí las novelas todavía tienen unas pretensiones altas en todo sentido, o sea, como incluso alejarse de esas realidades mucho más crudas para volverlas mucho más globales. Me parece que el gran logro de Yuri Herrera es, siendo arte alto, porque la literatura sigue siendo un arte para pocos, ha tomado toda esa realidad contemporánea mexicana, lo ha desligado de lo llamarse mexicano, a pesar de que uno lo reconoce por las maneras en que se manejan las palabras, y que uno, no siendo mexicano, siente y se puede reconocer en esas historias. Yo creo que nuestra literatura local todavía está lejísimos de lograr un efecto como el que logra Yuri Herrera. Yo no sé si pronto torpeza también la lectura, pero a veces no les costaba reconocer jerga de que buscar. Claro, es muy difícil, uno tiene que buscar y a veces en internet no estaba tampoco. A mí lo que me divertía de esa jerga era que igual no me importaba, porque pero igual no la entendía, uno terminaba entendiendo. Uno en un punto sabía qué estaba referenciando, igual uno como se la repetía tantas veces, pues uno la adaptaba como propia finalmente. O definiciones de contexto. Sí, claro. Eso es el miedo que me parece que nosotros tenemos de la escritura. Primero, sí hay hemos trazado un límite en nuestro arte alto y nuestro arte bajo, entre nuestro arte popular y nuestro arte delte. Y por eso a la gente le da miedo meterse con el lenguaje del sur de Bogotá o el lenguaje de la música, tal y entonces crea su nicho por allá. Esta literatura mexicana está muy hermanada con eso que nosotros recibimos hace mucho tiempo y que se fue transformando en arte bajo, pues. Y por eso logra narrativas tan impresionantes. Una cuña pequeñita y Fernanda Melchor hace algo muy parecido con Temporada de Huracanes, creo que se llama esa novela. Porque también vuelve a hacer ese juego de que uno piensa que está leyendo una historia de hace 100 años porque habla de una bruja, de un asesinato y de unos niños, pero después aparece un celular y uno dice, ¡wow! Estamos hablando de ahora. Pero más allá de eso, creo que la importancia es la comunicación entre la cultura popular y lo que nosotros llamamos arte alto, que es la literatura, a la que no todo el mundo tiene acceso, y eso es obvio, y lo sabemos. Y yo creo que eso sería resaltarlo. No sé si... Yo creo que esa, a final de cuentas, es la propuesta que nosotros hemos tenido de cuando escribimos, cuando están en los talleres, los lugares donde se han hecho los talleres, que siempre han ido al sur de Bogotá. Entonces, la idea es dejarles esa pregunta: ¿cómo escribir desde la calle? ¿Cómo escribir desde sus palabras? ¿Cómo escribir desde su barrio? Que no tengan miedo a hacerlo, ¿no? Sí, que no tengan miedo a utilizar, utilizar su jerga, a final de cuentas, de utilizar sus palabras. La literatura, hay que hablar o decir las cosas como uno las ve y las considera. Esa es la invitación de los no escritores hoy. Nos despedimos. Este es el capítulo final de México. Final de México. En el próximo capítulo vamos a hablar un poco de stand-up comedies y de corrección política. Sí, señor. Muy bien. Acá nos despedimos. Adiós. Chao.